En las sombras de la arena, donde el sudor se mezcla con la gloria y el misterio envuelve cada golpe, surge una figura envuelta en plata. ¿Quién es el hombre detrás de la máscara que nunca cayó? ¿El santo? ¿El enmascarado que guardó su identidad como un tesoro prohibido? ¿El héroe que luchó contra demonios reales e imaginarios? Imagina una vida dedicada al secreto, donde cada victoria era un velo más sobre su verdadera esencia. Prepárate para desentrañar la vida secreta del santo, un relato que te arrastrará al corazón de la lucha libre mexicana, donde la realidad supera a la ficción. Primeros años. En el polvoriento pueblo de Tulancingo, Hidalgo, el 23 de septiembre de 1917, nacía Rodolfo Guzmán Huerta, un niño destinado a convertirse en leyenda, hijo de Jesús Guzmán Campuzano, un humilde trabajador, y Josefina Huerta Márquez, una madre devota. Rodolfo era el quinto de 7 hermanos en una familia marcada por la lucha diaria contra la pobreza. Los Guzmán Huerta, como tantos mexicanos de la época postrevolucionaria, buscaban un futuro mejor, y en la década de 1920 migraron a la bulliciosa Ciudad de México. Se instalaron en la vecindad Covadonga, en la calle Belisario Domínguez, un rincón del centro histórico donde las calles empedradas resonaban con los sueños de los inmigrantes. La infancia de Rodolfo fue un torbellino de energía contenida. Jugaba béisbol en los lotes baldíos, pateaba balones en improvisados campos de fútbol americano y soñaba con aventuras más allá de las limitaciones de su hogar. Pero el destino lo llamó hacia algo más visceral: el arte del combate. Aprendió jiu-jitsu y lucha grecorromana en gimnasios clandestinos, donde el dolor se convertía en disciplina. Algunos relatos susurran que incluso tomó clases de pintura, revelando un alma sensible bajo la futura armadura de plata. Sus hermanos mayores, Miguel y Jesús, ya incursionaban en la lucha libre. Miguel debutó como Black Guzmán en 1934, mientras Jesús, conocido como Pantera Negra, encontró un trágico fin en el ring ese mismo año, muriendo durante un combate en Puebla. Esta pérdida familiar, un golpe demoledor, forjó en Rodolfo una determinación inquebrantable. Trabajando como obrero en una fábrica textil, entrenaba en secreto, puliendo su cuerpo para un mundo donde la fuerza era ley. Su debut en la lucha libre llegó alrededor de 1934 o 1935, posiblemente en la Arena Peralvillo Cozumel, bajo su nombre real o máscaras efímeras como el Hombre Rojo, el Incógnito o el Murciélago Enmascarado, la segunda. Pero el camino era arduo. La Comisión Mexicana de Boxeo le prohibió usar ciertos nombres. Los inicios de El Santo en el ring fueron como un relámpago en la tormenta. Intensos, impredecibles y cargados de rudeza. Debutó oficialmente como El Santo el 26 de junio de 1942 en la Arena México, eligiendo ese nombre sagrado entre opciones como El Diablo o El Ángel. Al principio, luchaba en el bando de los rudos, esos villanos del ring que encarnaban la furia sin freno. Pero pronto se pasó a los técnicos, los héroes que representaban la justicia y la técnica depurada. Su estilo de lucha era un prodigio de agilidad y versatilidad. Movimientos fluidos como el viento, llaves precisas que sometían al oponente sin piedad, y una presencia escénica que hipnotizaba al público. Pesaba en categorías welter, medio y semicompleto, destacando por su capacidad para adaptarse a cualquier rival. Su primera victoria significativa llegó en Pachuca, ganando el trofeo Carta Blanca, un hito que marcó el comienzo de su escalada. Pero el verdadero ascenso explotó en 1952, con una máscara contra Black Shadow, el 7 de noviembre en la Arena México. Ante un público enardecido, el Santo despojó a su rival de su identidad, consolidando su estatus como invencible. Este triunfo no solo fue deportivo, catapultó su fama más allá del ring. Ese mismo año, José G. Cruz lanzó la historieta Santo, el enmascarado de plata, una aventura atómica, que vendió miles de ejemplares semanalmente. Posando inicialmente para las fotos, el Santo se convirtió en el primer superhéroe mexicano en viñetas, un ícono que trascendía la pobreza urbana. A mediados de los 50, entrenó en la Arena Coliseo de Guadalajara con Cuauhtémoc el Diablo Velasco, refinando su arte. Su primer gran éxito cultural llegó en 1958 con sus películas,
como Santo contra el cerebro del mal, donde enfrentaba amenazas sobrenaturales. Junto a Blue Demon y Mil Máscaras, formó los tres grandes de la lucha libre mexicana, un panteón de héroes que elevó el deporte a mito nacional, a caídas o lesiones. Ningún héroe emerge indemne de la batalla, y el Santo no fue excepción. Su carrera, un tapiz de gloria, se tejió con hilos de dolor y adversidad, aunque no sufrió lesiones catastróficas que lo apartaran permanentemente del ring. Milagro en un deporte donde los huesos crujen como ramas secas. Enfrentó dificultades que probaron su temple. La muerte de su hermano Pantera Negra en 1934, víctima de un fatal accidente en Puebla, fue un golpe emocional que lo persiguió, recordándole los riesgos mortales de la profesión. Lesiones menores, como contusiones y esguinces acumulados en combates intensos, lo acosaron, pero su cuerpo, forjado en la disciplina, resistía. En los años 70, el desgaste físico se hizo evidente. Dolores crónicos en rodillas y espalda, frutos de décadas de azotes y llaves. Además, enfrentó batallas personales. Su matrimonio con María de los Ángeles Rodríguez Montaño, con quien tuvo a su hijo, el Hijo del Santo, terminó en divorcio en 1975, un secreto guardado tras la máscara. Problemas legales con la historieta, donde fue sustituido por un actor debido a disputas y la presión de mantener su identidad oculta, incluso comiendo con la máscara en público. Añadieron capas de aislamiento. Estas caídas no lo quebraron, al contrario, forjaron su resiliencia, convirtiéndolo en un símbolo de superación ante la adversidad invisible. Los combates de El Santo eran epopeyas vivas, donde el ring se transformaba en un coliseo de titanes. Uno de los más icónicos fue la máscara contra Black Shadow, el 7 de noviembre de 1952 en la Arena México. La multitud rugía como un mar embravecido, mientras los dos enmascarados se enfrentaban en un duelo de honor. Black Shadow, con su estilo feroz, lanzaba ataques implacables, pero el Santo, con agilidad felina, contraatacaba con tijeras voladoras y llaves de sumisión. El aire se cargaba de tensión. Cada caída parecía el fin. Finalmente, en un clímax dramático, el Santo aplicó su signature move, la de a caballo, forzando la rendición. Despojando la máscara de su rival, reveló el rostro de Alejandro Cruz. Otro combate legendario ocurrió en 1963 contra El Espanto en la Arena México, otra apuesta de máscaras. El Espanto, un rudo siniestro, entraba con aires de verdugo golpeando con saña. El Santo, herido pero heroico, respondía con contraataques precisos, el público coreando su nombre como un himno. En la tercera caída, tras un intercambio brutal de lances y suplexes, el Santo ejecutó un tope suicida que dejó al Espanto inerme. Quitándole la máscara, expuso a José Eusebio Vázquez, un momento que electrificó la nación y consolidó su aura mítica. Por último, su retiro en 1982, en el Palacio de los Deportes, contra Gori Guerrero y otros, fue un adiós épico. Aunque no una apuesta mortal, el combate rebosaba emoción. El Santo, ya en sus 60, demostraba maestría con movimientos fluidos, despidiéndose con una victoria que cerraba un ciclo de invencibilidad, dejando al público en lágrimas ante el fin de una era. El Santo no solo luchó, conquistó reinos enteros. Ganó el Campeonato Nacional de Peso Welter 2 veces, dominando con su velocidad imparable. En el peso medio se coronó 4 veces, demostrando versatilidad en batallas intensas. Alzó el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto una vez, un título que lo elevó a las grandes ligas. En parejas, triunfó 3 veces en el Campeonato de Parejas de la Arena México, 2 con Rayo de Jalisco y 1 con Ray Mendoza, forjando alianzas legendarias. Más allá del ring, sus logros culturales son monumentales. Protagonizó 52 películas, un récord en el género de luchadores, enfrentando vampiros, momias y extraterrestres en éxitos como Santo contra las mujeres vampiro. Su historieta se publicó por décadas, vendiendo millones y exportando su imagen a Latinoamérica y Europa. Nunca perdió su máscara en combate durante 48 años de carrera, 1934-1982, un récord de integridad. En 2013 fue inducido al Professional Wrestling Hall of Fame, reconociendo su impacto global como pionero
transformó la lucha libre en fenómeno masivo, inspirando generaciones y convirtiéndose en el primer superhéroe mercadotécnico de México. El legado de El Santo trasciende el ring. Es un faro de justicia en la cultura mexicana, un símbolo de la lucha contra lo imposible. Murió el 5 de febrero de 1984 de un infarto a los 66 años, tras revelar parcialmente su rostro en televisión. Un acto de vulnerabilidad que humanizó al mito. 10,000 almas lo despidieron en su funeral, sepultado en los mausoleos del Ángel. Su hijo, el hijo del Santo, continúa la dinastía, pero Rodolfo Guzmán Huerta permanece como el eterno guardián. En palabras inmortales, la máscara no oculta al hombre, revela al héroe que todos llevamos dentro. Que su plata ilumine tu camino.